Imagina un caso tan aterrador que terminó inspirando una de las películas de terror más famosas de todos los tiempos. No fue una historia inventada por Hollywood. Antes de que El Exorcista existiera, un adolescente aseguró vivir una pesadilla que involucró a médicos, psiquiatras, sacerdotes y un exorcismo que duró semanas. Testigos afirmaron haber visto muebles moverse solos, marcas aparecer en su piel y una fuerza imposible de controlar. Pero aquí viene la pregunta que sigue dividiendo al mundo hasta hoy. ¿Fue realmente una posesión demoníaca? ¿O el caso de sugestión colectiva más impactante de la historia? Esta es la inquietante historia de Roland Doe. La historia comienza a finales de los años 40 en Estados Unidos. Por razones de privacidad, nunca se reveló públicamente el verdadero nombre del joven. Durante décadas fue conocido simplemente como Roland Doe. En otros documentos aparece bajo el seudónimo de Robbie Mannheim. Su identidad real continúa siendo objeto de debate. Lo que sí parece estar bien documentado es que era un adolescente de aproximadamente 13 años, proveniente de una familia luterana aparentemente normal. No existían antecedentes de comportamientos violentos ni enfermedades mentales graves. Todo cambió tras la muerte de una persona muy importante para él: su tía Harriet. Según relataron sus familiares, Harriet tenía un enorme interés por el espiritismo. Le fascinaban las sesiones espiritistas y especialmente el uso de la tabla Ouija. Incluso habría enseñado al joven cómo utilizarla. Después de su fallecimiento, en enero de 1949, Roland quedó profundamente afectado. La familia también aseguró que fue entonces cuando comenzaron a ocurrir sucesos extraños dentro de la casa. Aunque nunca pudo demostrarse una relación entre ambos acontecimientos, para ellos la conexión era evidente. Todo comenzó con sonidos, golpes, rasguños, ruidos provenientes de las paredes y del techo. Al principio pensaron que eran ratones, después tuberías, luego algún problema estructural. Pero nada explicaba por qué esos sonidos parecían seguir al muchacho de una habitación a otra. Con el paso de los días, aparecieron fenómenos aún más extraños. Según los testimonios de la familia, la cama del joven vibraba violentamente durante la noche. Las sábanas se movían. El colchón parecía sacudirse por sí solo. Incluso algunos familiares afirmaron haber presenciado cómo una silla se desplazaba sin que nadie la tocara. Alarmados, buscaron ayuda. Primero acudieron a médicos, después a especialistas. Ninguno encontró una explicación concluyente. Poco tiempo después, comenzaron a aparecer heridas, no simples rasguños. Según los relatos de los sacerdotes, palabras completas parecían marcarse sobre la piel del adolescente. Algunas desaparecían horas después, otras eran sustituidas por nuevas marcas. Uno de los mensajes más citados decía: Luis. La familia interpretó aquello como una señal para trasladarse a St. Louis, Missouri, donde vivían algunos familiares católicos. Con el tiempo, ese viaje cambiaría completamente la historia. Cabe señalar que estos sucesos proceden principalmente de los diarios de los sacerdotes y de testimonios posteriores. Nunca pudieron verificarse de manera independiente. Antes de llegar a Missouri, la familia buscó ayuda religiosa. Fue entonces cuando apareció el reverendo Luther Miles Schultz. El ministro decidió observar personalmente al adolescente durante una noche. Lo que escribiría después se convertiría en uno de los documentos más citados del caso. Según su relato, mientras Roland dormía,
la cama comenzó a moverse de forma violenta. También aseguró haber visto un objeto desplazarse dentro de la habitación. Aunque impactado, Schultze concluyó que aquello superaba sus conocimientos. Recomendó acudir a sacerdotes católicos con experiencia en exorcismos. Una decisión que marcaría el inicio de los acontecimientos más famosos del caso. En St. Louis entró en escena uno de los personajes más importantes de esta historia, el padre William Bowdern, jesuita, experimentado, respetado y sobre todo extremadamente escéptico. Bowdern no aceptó realizar un exorcismo de inmediato. Primero entrevistó a la familia, consultó informes médicos, escuchó versiones contradictorias, observó personalmente al muchacho. Solo después de semanas de análisis, solicitó autorización oficial a la Iglesia Católica. En aquella época, un exorcismo no podía realizarse simplemente porque una familia lo pidiera. Era necesario obtener un permiso especial. Finalmente fue concedido. Lo que ocurrió después fue registrado por varios sacerdotes en un diario que aún hoy sigue siendo uno de los principales documentos relacionados con este caso. Las sesiones comenzaron en marzo de 1949 y durarían varias semanas. Durante el ritual, los presentes afirmaron observar comportamientos extremadamente violentos. El adolescente gritaba, escupía, intentaba atacar a quienes estaban cerca. Se necesitaban varias personas para sujetarlo. Los sacerdotes aseguraban que hablaba con una fuerza poco común para alguien de su edad. En determinados momentos parecía reconocer información que, según ellos, no debía conocer. Sin embargo, estos episodios también han sido interpretados por especialistas como posibles manifestaciones de trastornos psicológicos o estados alterados de conciencia. Es precisamente esta ambigüedad la que mantiene vivo el debate hasta nuestros días. Los diarios mencionan hechos que, de ser ciertos, desafiarían cualquier explicación convencional. Objetos moviéndose, escupitajos inexplicables, cambios repentinos de temperatura, marcas apareciendo frente a los presentes y una voz diferente emergiendo del joven. En uno de los episodios más conocidos, los sacerdotes afirmaron que el muchacho rompió una de las correas que lo sujetaban y utilizó un resorte metálico del colchón para herir el brazo del padre Raymond Bishop. La lesión fue real. Pero ¿qué provocó exactamente el incidente? Sigue siendo motivo de discusión. Los creyentes lo consideran una demostración de una fuerza sobrenatural. Los escépticos creen que fue consecuencia del estado de agitación del adolescente. Después de semanas de rituales, ocurrió el episodio que los sacerdotes describieron como el punto culminante. Según el diario, Roland comenzó a gritar con enorme intensidad. Después afirmó ver a San Miguel Arcángel enfrentándose al demonio. Los presentes aseguraron que tras varios minutos de tensión, el muchacho recuperó la calma. Su respiración volvió a la normalidad y dijo simplemente: «Se ha ido». A partir de ese momento, según los registros religiosos, todos los fenómenos desaparecieron. No volvieron los golpes, no aparecieron nuevas marcas, no hubo más episodios violentos. El exorcismo fue declarado exitoso. Aquí ocurre algo que hace aún más interesante esta historia. Roland regresó a una vida aparentemente normal. Terminó sus estudios, trabajó, formó una familia y, según las investigaciones realizadas décadas después por periodistas y autores, nunca volvió a protagonizar un episodio semejante. Si realmente padecía un trastorno psicológico grave, resulta curioso que no existan registros públicos de recaídas similares. Pero eso tampoco demuestra que hubiera existido una posesión. Simplemente añade otro misterio al caso.
Con el paso de los años aparecieron investigadores dispuestos a desmontar toda la historia. Algunos psiquiatras sugirieron que el adolescente pudo haber sufrido problemas emocionales derivados del duelo por la muerte de su tía. Otros propusieron trastornos disociativos. Incluso hubo quienes afirmaron que muchas de las marcas pudieron haber sido autoinfligidas. También se planteó la posibilidad de histeria colectiva, cuando varias personas interpretan hechos normales como evidencia de algo sobrenatural debido a sus creencias previas. Ninguna de estas teorías logró explicar absolutamente todos los testimonios, pero tampoco existe evidencia científica que confirme una posesión demoníaca. Y justamente ahí reside el verdadero misterio. No existe una respuesta definitiva, solo interpretaciones. Pero la historia estaba lejos de terminar. Años después, un estudiante de la Universidad de Georgetown escuchó hablar de aquel exorcismo. Su nombre era William Peter Blatty. La historia quedó grabada en su memoria. Décadas más tarde, escribió una novela inspirada libremente en el caso de Roland Doe. Esa novela fue publicada en 1971. Su nombre, El exorcista. 2 años después llegaría la adaptación cinematográfica dirigida por William Friedkin. La película se convertiría en un fenómeno mundial. Rompió récords, fue nominada al Oscar y es considerada una de las películas de terror más importantes de todos los tiempos. Aunque muchos elementos fueron modificados, como convertir al protagonista en una niña llamada Regan, la inspiración original provenía de los sucesos ocurridos en 1949. Es probable que si aquel caso nunca hubiera existido, el cine de terror moderno sería muy diferente. Más de 70 años después, Roland Doe sigue siendo uno de los casos más debatidos de la historia. Para algunos sacerdotes, representa una prueba de que el mal puede manifestarse de formas difíciles de comprender. Para científicos y escépticos, demuestra cómo la mente humana puede generar experiencias extraordinarias sin necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales. Y para millones de personas, simplemente es una historia imposible de olvidar. Porque más allá de creer o no en demonios, el caso de Roland Doe continúa ocupando un lugar único en la historia, precisamente porque nunca pudo demostrarse de forma definitiva qué fue lo que realmente ocurrió. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Crees que Roland Doe realmente estuvo poseído por una entidad demoníaca, o todo tuvo una explicación psicológica que nunca llegó a comprenderse por completo? Lo cierto es que, más de 70 años después, este caso sigue dividiendo a investigadores, creyentes y escépticos por igual. Y quizás esa sea la razón por la que nunca ha dejado de fascinar al mundo. Si te gustan las historias basadas en hechos reales que desafían toda explicación, suscríbete, porque aquí todavía quedan muchos misterios por descubrir.